El lobo no nació para enfrentarse a un león, nació para evitarlo. En la naturaleza real, un lobo sabe cuándo huir, cuándo rodear y cuándo resistir, porque cada decisión errada cobra vidas que no se pueden recuperar. Esta historia comienza en un territorio donde los límites no están marcados por árboles ni ríos, sino por olor, memoria y violencia previa. Un espacio donde un león no caza por necesidad inmediata, sino por oportunidad, esperando el error mínimo de quienes se desplazan en grupo. El lobo que lideraba esta familia no era el más grande ni el más viejo. Era el que ocupaba la posición correcta cuando la manada se movía, siempre entre la amenaza y las crías. Proteger no es un acto impulsivo, es una secuencia de decisiones que se toman antes de que el ataque ocurra. El león llevaba tiempo observando, no rugía, no corría, no se mostraba, simplemente medía distancias y evaluaba resistencia. El lobo lo percibió antes de verlo. El silencio cambió, las aves dejaron de moverse y el viento dejó de traer olores normales. Esta no es una historia de valentía exagerada. Es una historia real de resistencia, cálculo y sacrificio bajo presión extrema. Antes de continuar, suscríbete al canal. Deja tu like si te interesan historias reales del mundo animal y escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás escuchando este relato. Cada lugar desde donde se escucha confirma que la naturaleza sigue hablando incluso lejos de su territorio original. Este canal existe para contar historias reales de lobos sin adornos ni fantasías. Aquí no convertimos animales en héroes humanos. Los mostramos tal como sobreviven, bajo reglas que no perdonan errores. La familia del lobo estaba compuesta por una hembra adulta y 3 crías jóvenes. Se desplazaban hacia una zona segura cuando el león inició el rodeo. No atacó de frente, buscó separar, aislar y forzar un movimiento de huida. El lobo ajustó la formación de inmediato. Las crías fueron empujadas hacia el centro y la hembra tomó la retaguardia. El lobo avanzó un paso, no para atacar, sino para ocupar el espacio que el león necesitaba. El león respondió con un amague rápido, un movimiento diseñado para provocar pánico y ruptura. El lobo no retrocedió. Mostró los colmillos, bajó el cuerpo y sostuvo la mirada. La distancia entre ambos se cerró. El enfrentamiento dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un hecho. El león lanzó el primer ataque. Rápido, preciso y dirigido al flanco. El lobo respondió con todo lo que tenía: dientes, garras y cuerpo lanzados sin margen para el error. El impacto fue brutal. El suelo vibró y el silencio se rompió en segundos. El lobo mordió donde debía. No buscó vencer, buscó detener. El león recibió la resistencia que no esperaba. Cada segundo que pasaba aumentaba el costo del ataque. La hembra protegía a las crías sin moverse. El círculo no se rompió. El león retrocedió un paso, luego otro, no derrotado, sino disuadido. El cálculo había cambiado. El lobo permaneció en pie, herido, exhausto, pero firme. La familia seguía intacta. Eso era lo único que importaba. El segundo momento del enfrentamiento no fue explosivo, fue tenso. Cuando el león retrocedió el primer paso, el lobo entendió que la lucha aún no había terminado. Un depredador como el león no abandona fácilmente una oportunidad. Reevalúa, mide el daño y busca un nuevo ángulo. El lobo permaneció entre el león y su familia. No persiguió, no celebró. No avanzó más de lo necesario. Cada músculo de su cuerpo estaba en alerta. La respiración pesada no era cansancio, era control del esfuerzo. El león comenzó a rodear de nuevo. Esta vez, más abierto, más lento, buscando provocar movimiento. El lobo giró con él. Nunca perdió la línea directa entre la amenaza y las crías. Las crías permanecían inmóviles. El instinto colectivo funcionaba sin necesidad de sonido. El león amagó otra vez. Un ataque corto, sin contacto, solo presión. El lobo respondió con un avance firme. No mordió, no saltó, simplemente cerró el espacio. Ese gesto cambió el ritmo. El león ya no dictaba la distancia. La hierba alta
se movía alrededor de ambos. El entorno se convirtió en un círculo estrecho. El león intentó un último quiebre, una aceleración rápida buscando el flanco descubierto. El lobo se lanzó antes, no con técnica elegante, sino con decisión absoluta. Los colmillos encontraron carne. La garra del león rasgó el costado del lobo. El dolor fue inmediato, pero no detuvo el movimiento. El lobo mantuvo la mordida. No soltó hasta sentir el retroceso completo. El león rugió por primera vez, no de dominio, sino de advertencia. Ese sonido confirmó el cambio. El costo había superado la ganancia. El león se apartó definitivamente, esta vez sin mirar atrás. El lobo no lo siguió. La prioridad seguía siendo la familia. Cuando el peligro se alejó, el lobo no cayó. Se mantuvo de pie hasta que el entorno volvió a respirar. La hembra se acercó lentamente. Las crías seguían ilesas. El enfrentamiento había terminado. La consecuencia apenas comenzaba. El tercer momento no fue de victoria, fue de evaluación. Después de que el león se retiró, el territorio quedó en silencio absoluto. Ese silencio no significaba seguridad inmediata. Significaba que cualquier otro depredador podía haber sido atraído por el conflicto. El lobo fue el primero en moverse. No avanzó hacia el león, avanzó hacia su familia. Se colocó aún más cerca de las crías. Su cuerpo cubría el espacio abierto que había quedado expuesto durante la lucha. La hembra comenzó a revisar a los pequeños, no con urgencia, sino con atención precisa. Las crías estaban intactas, asustadas, pero vivas. El lobo sentía el dolor extenderse por el costado. La herida ardía, pero no sangraba de forma crítica. Sabía que quedarse en ese lugar era un riesgo. El olor de la sangre no permanece invisible por mucho tiempo. El grupo debía moverse, no lejos, pero sí fuera del punto de enfrentamiento. El lobo marcó la dirección con un gesto corto. La familia respondió sin hesitación. El desplazamiento fue lento. Cada paso era calculado para no agravar la herida. El lobo caminaba al final, protegiendo la retaguardia por si el león regresaba. El paisaje volvió a mostrar movimiento. Las aves retomaron el vuelo y el viento cambió de dirección. Eso confirmó que la amenaza inmediata había pasado, pero no garantizaba seguridad a largo plazo. El lobo eligió un terreno elevado, un lugar desde donde pudiera ver antes de ser visto. Allí se detuvieron, no para descansar, sino para reorganizarse. La hembra se colocó junto a las crías. El lobo permaneció de pie. Su respiración se estabilizó poco a poco. El cuerpo comenzaba a pagar el costo del esfuerzo. La familia estaba a salvo por ahora. Eso justificaba cada herida. El león había perdido la oportunidad, y el lobo había confirmado su función dentro del grupo, no como cazador en ese momento, sino como barrera viva entre la amenaza y la descendencia. La noche comenzaba a caer, y con ella nuevas decisiones tendrían que ser tomadas. La cuarta fase no estuvo marcada por el ataque, sino por la resistencia silenciosa. El lobo sabía que sobrevivir al enfrentamiento no garantizaba sobrevivir a la noche. El dolor comenzó a volverse constante. Cada movimiento recordaba el costo del choque directo con un depredador mayor. Aún así, el lobo no se recostó. Permanecer erguido era una señal clara para cualquier observador oculto. La familia se mantuvo compacta. Las crías permanecían en el centro sin emitir sonido. El viento cambió nuevamente. Trajo olores nuevos que obligaron a un reajuste inmediato, y no era el león, pero tampoco era un entorno vacío. El lobo giró lentamente la cabeza. Escuchó más de lo que vio. Ese control evitó una reacción innecesaria. La calma seguía siendo una herramienta de supervivencia. La hembra comenzó a limpiar la herida, no para curarla, sino para reducir el rastro. La sangre seca atrae atención, y la atención en ese territorio siempre es peligrosa. El lobo permitió el contacto solo lo necesario. Luego volvió a ocupar su posición. El grupo no podía quedarse demasiado tiempo. El amanecer traería movimiento y exposición. Antes de que la luz regresara, debían decidir moverse heridos o permanecer visibles. El lobo eligió avanzar.
no rápido, pero constante. Cada paso reafirmaba el control sobre el cuerpo. No permitiría que la herida dictara el ritmo. La familia lo siguió sin cuestionar. Ese seguimiento no era obediencia ciega, era confianza acumulada. El terreno comenzó a descender. Una zona más cerrada ofrecía cobertura. Allí se detuvieron brevemente, lo justo para reorganizar posiciones. El lobo respiró profundo. La noche ya no parecía inmediata. El peligro principal había pasado, pero la supervivencia seguía en proceso. El enfrentamiento había dejado marcas visibles y consecuencias que aún no se manifestaban por completo. La familia permanecía unida. Eso confirmaba que la decisión había sido correcta. El quinto momento no fue de descanso, fue de confirmación. Con la distancia suficiente del lugar del enfrentamiento, el lobo pudo evaluar lo ocurrido sin urgencia inmediata. La herida seguía presente, dolorosa, limitada, pero no incapacitante. El cuerpo había resistido. Eso significaba que la familia podía continuar su ciclo sin interrupción crítica. Las crías comenzaron a moverse con mayor libertad. El peligro inmediato ya no dominaba su comportamiento. Ese cambio fue observado con atención. La relajación prematura puede ser tan peligrosa como el miedo. El lobo mantuvo la vigilancia, no porque esperara el regreso del león, sino porque entendía el territorio. Un depredador que pierde una oportunidad no siempre se retira definitivamente. A veces simplemente espera otro momento. La familia avanzó hacia una zona más conocida, un espacio donde las rutas de escape estaban claras. El lobo caminaba al frente ahora. La posición había cambiado con el riesgo. Ese cambio indicaba que el peligro principal había quedado atrás. La retaguardia ya no necesitaba un escudo constante. La hembra se aproximó a él, no para contacto prolongado, solo para confirmar presencia. Las crías siguieron el movimiento. El grupo volvió a su ritmo natural. El enfrentamiento no fue recordado como victoria, fue absorbido como parte del aprendizaje colectivo. El lobo no había derrotado al león, había protegido lo único que no podía ser reemplazado. En la naturaleza real, ese es el único resultado válido. Todo lo demás es secundario. El territorio continuaba siendo hostil. La vida no se había vuelto más fácil, pero la familia seguía completa. Eso redefinía el balance del día. El lobo levantó la cabeza una última vez. El aire ya no traía amenaza inmediata. La marcha continuó, sin celebración, sin ruido, sin señales innecesarias. Solo movimiento, tan solo supervivencia. La historia terminó sin aplausos. ¿Cómo terminan todas las historias reales en la vida salvaje?